El mensaje oculto detrás de tus dolores. Una visión espiritual. Sentir dolor nunca ha sido algo fácil de aceptar. Para muchos, es solo una molestia que hay que evitar, un obstáculo en el camino hacia la felicidad. Pero, ¿y si el dolor tuviera un propósito mayor? Imagina por un instante que fuera una especie de maestro silencioso, señalando algo que necesitas ver. Carl Jung, con su profundidad filosófica, creía que el sufrimiento no era solo una carga, sino una oportunidad de crecimiento. ¿Cuántas veces has intentado ignorar un malestar emocional o físico, solo para que regrese con más fuerza? A veces, la vida grita cuando nos negamos a escuchar los susurros. Y, en esa búsqueda por superar la adicción a viejos patrones, el dolor puede ser el aliado que no sabías que necesitabas. Hay quienes gastan una fortuna en dinero tratando de escapar del dolor. Viajes, compras, distracciones digitales. Parece más fácil enterrar lo que incomoda bajo placeres momentáneos que enfrentar lo que necesita ser mirado de frente. Y así, en un intento desesperado de simplificar su vida, la persona acumula más problemas, más vacíos. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas elecciones que deberían traer alivio terminan causando más carga? Jung diría que esto sucede porque huimos de nuestra propia sombra, esa parte de nosotros que preferimos negar. Y, paradójicamente, cuanto más corremos, más nos persigue. Lo interesante es que el dolor, aunque incómodo, contiene sabiduría. Piensa en la última vez que una relación te lastimó o que una decepción profesional te quitó el sueño. Duele, ¿verdad? Pero, después del impacto inicial, surgen preguntas que quizás nunca te habrías hecho en momentos de paz. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué esperaba que no sucedió? Esta es la invitación del dolor, hacer que te cuestiones, que te escuches. Y cuando estás dispuesto a oír, se abre una puerta hacia el desarrollo personal que ninguna zona de confort podría ofrecer. El problema es que la sociedad moderna enseña lo contrario. No sientas, distráete, gasta dinero y se te pasará. Como si consumir pudiera curar. Pero la verdadera sanación no viene con tarjetas de crédito. Viene con valentía. La valentía de detenerse, respirar y preguntar, ¿qué me está tratando de decir este dolor? Superar la adicción a huir de los sentimientos no es tarea sencilla, pero es liberador. Es como limpiar una herida. Arde, pero evita que se infecte. Y, en el fondo, todos sabemos que tapar el sol con un dedo nunca ha sido la solución. Jung hablaba de enfrentar la sombra, pero para muchos, esta idea resulta aterradora. Después de todo, ¿quién quiere enfrentarse a sus miedos, sus fallos, sus partes menos agradables? Pero ignorarlas no hace que desaparezcan. Todo lo contrario. Se manifiestan en explosiones de ira, en tristeza sin razón aparente, en elecciones impulsivas que luego generan arrepentimiento. Y aquí entra la importancia de simplificar tu vida emocional. Acoger esas partes en lugar de combatirlas puede ser el primer paso hacia una paz verdadera. Hay personas que, después de un colapso, deciden cambiar radicalmente. Venden lo que tienen, se mudan de ciudad, buscan un estilo de vida minimalista. Pero, ¿realmente el cambio externo resuelve si el interno sigue intacto? No es raro ver a quienes intentan reformar su vida gastando dinero en cosas superfluas, mientras su corazón sigue cargado. El secreto quizás está menos en hacer y más en sentir. Permitirse sentir el dolor, entenderlo. Y si, en lugar de preguntar ¿cómo salgo de esto rápido?, preguntaras ¿qué puedo aprender de esto?, las respuestas podrían sorprenderte. El dolor, muchas veces, es lo que nos despierta a áreas de la vida que hemos estado descuidando. ¿Cuántas historias conoces de personas que, después de perder algo valioso, comenzaron a ver el mundo con otros ojos? No es coincidencia. La crisis es una invitación a la transformación, y quienes aceptan el desafío pueden descubrir fuerzas que ni siquiera imaginaban tener. Carl Jung diría que dentro de cada uno de nosotros existe un potencial latente de autodescubrimiento. Y es precisamente en los momentos más oscuros cuando esa luz interior puede comenzar a brillar. Pero, ¿estamos listos para enfrentar esa luz? Después de todo, ilumina no solo lo que es hermoso, sino también aquello que evitamos ver. Y es ahí donde muchos se rinden. Es más cómodo mantener el statu quo, seguir en automático. Pero si algo enseña la filosofía es que huir de la verdad solo retrasa lo inevitable. ¿Qué tiene que decirte el dolor? ¿Por qué insiste en llamar a tu puerta? Preguntas como estas pueden incomodar,
pero ignorarlas no hace que el peso sea menor. Y, mientras tanto, en medio de este mar de sensaciones, surge un nuevo cuestionamiento. ¿Y si este dolor fuera, en realidad, un mensajero esperando ser escuchado? El dolor como mensajero. La mayoría de las personas ve el dolor como un enemigo a ser derrotado. Cuando aparece, el impulso inmediato es silenciarlo con medicamentos, distracciones o cualquier forma de escape. Pero, ¿y si, en lugar de ser un obstáculo, el dolor fuera un mensajero? Carl Jung creía que lo que llamamos síntoma es, en realidad, un intento del inconsciente de enviarnos un mensaje. Es como un amigo incómodo que grita cuando insistes en ignorar lo que necesitas ver. Este síntoma puede manifestarse de diversas maneras. Una ansiedad persistente, esa tristeza que aparece sin previo aviso o incluso un dolor físico que ningún examen puede explicar. ¿Será que no es el cuerpo intentando decir lo que la boca se niega a expresar? Piensa en la ansiedad. A menudo, se interpreta como un problema que debe ser eliminado. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que, en ocasiones, la ansiedad aparece para alertarte sobre elecciones que no están alineadas con quién eres? Puede ser un trabajo que te asfixia, una relación que te agota o la presión de seguir estándares sin cuestionarlos. Es el cuerpo diciendo, oye, esto no está bien. Lo mismo sucede con ese dolor de cabeza que surge cada vez que visitas ciertos lugares o hablas con determinadas personas. ¿Casualidad? Tal vez no. Nuestro cuerpo es sabio y, muchas veces, más honesto de lo que nuestra mente quisiera. La tristeza también tiene su propósito. Aunque sea incómoda, puede ser una invitación a la introspección. Es como una señal de tránsito que te obliga a reducir la velocidad y repensar el camino. ¿Conoces ese cansancio que no desaparece con descanso? ¿O esa melancolía que surge en fechas específicas? Estos sentimientos contienen información valiosa sobre heridas antiguas o necesidades insatisfechas. Ignorarlos es como recibir una carta importante y romperla sin leer. ¿Qué está intentando revelar la tristeza? ¿Qué parte de ti necesita más cuidado y atención? A veces, simplificar tu vida no significa reducir compromisos, sino escuchar lo que el corazón ha estado susurrando durante mucho tiempo. Hay quienes buscan la solución en el dinero, viajes, regalos para sí mismos, cenas costosas. Y, por un momento, parece funcionar. Pero la verdad es que ningún lujo puede llenar un vacío emocional no explorado. ¿Cuántas veces te has recompensado con compras o has escapado a las redes sociales en busca de alivio? Este comportamiento revela una adicción, la de escapar de lo que incomoda. Superar la adicción a las distracciones externas requiere valentía para mirar hacia adentro. Y no te equivoques, la incomodidad persistirá mientras el mensaje no sea comprendido. Por eso, a veces, la mejor inversión no está en algo externo, sino en un momento de silencio y autoescucha. ¿Y tú, has pasado por algo así? Ese malestar que intentaste ignorar, pero que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Cuéntamelo en los comentarios. Es increíble cómo compartir nuestras experiencias puede abrir puertas a nuevos entendimientos. A veces, lo que viviste puede ayudar a otra persona a verse con mayor claridad también. Escuchar lo que el dolor quiere decir no significa rendirse al sufrimiento, sino entender su mensaje para luego transformarlo. Es como un niño llorando. Ignorarlo solo aumenta el ruido, pero atender su llanto trae alivio. Y, a veces, basta con hacer preguntas simples como ¿qué estoy evitando enfrentar? ¿O qué parte de mí está siendo ignorada? La filosofía nos enseña que el dolor, cuando se comprende bien, puede convertirse en un puente hacia un nuevo nivel de conciencia. El secreto no está en apresurarse a encontrar soluciones rápidas, sino en permitir que la incomodidad señale el camino. Curiosamente, algunos de los mayores cambios en la vida de una persona ocurren después de momentos dolorosos. Es esa ruptura que lleva a alguien a buscar un nuevo propósito o ese despido que abre espacio para retomar un viejo proyecto. El sufrimiento, por más indeseado que sea, lleva consigo un inmenso potencial de transformación. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si el dolor es un mensaje, ¿estamos realmente listos para escucharlo? Y, aún más importante, ¿qué sucede cuando decidimos escucharlo de verdad? La sombra, aquello que rechazamos de nosotros mismos. Existe una parte en cada persona que preferimos ocultar, fingir que no existe. Esa ira que estalla sin previo aviso, la envidia disfrazada de críticas constructivas,
o incluso el miedo que paraliza y que insistimos en negar. Carl Jung llamó a esta parte la sombra, no como algo malvado, sino como todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Lo curioso es que, cuanto más intentamos esconder esta sombra, más se manifiesta en los momentos menos oportunos. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, juzgas en los demás exactamente lo que no te gusta en ti? Es como si la vida, con su peculiar ironía, nos mostrara en el otro aquello que no queremos ver en el espejo. Negar la sombra es como intentar esconder polvo debajo de la alfombra. Por fuera, todo parece limpio, pero basta un pequeño tropiezo para que la suciedad se esparza. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo «yo no soy así» después de un comportamiento impulsivo? Esta resistencia a aceptar nuestros defectos es natural, pero peligrosa. Al ignorarlos, creamos un abismo entre lo que somos y lo que mostramos ser. Y mantener esa fachada tiene un costo elevado. Consume energía, devora nuestra autenticidad y muchas veces drena nuestro dinero en intentos vacíos de sentirnos mejor. Superar la adicción a complacer o a ser perfecto es un paso fundamental para liberarse de esta prisión emocional. El gran desafío es que enfrentar la sombra duele. Requiere humildad para admitir fallos y valentía para cuestionar viejas historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Soy así porque siempre lo he sido. Reacciono de esta manera por culpa de los demás. ¿Pero será cierto? El autoconocimiento exige una honestidad brutal, el tipo de verdad que no siempre estamos listos para escuchar. Pero mientras la sombra siga siendo ignorada, continuará manifestándose de manera destructiva, en peleas innecesarias, decisiones impulsivas o en un agotamiento emocional que parece no tener fin. A veces, simplificar tu vida comienza con ese acto de mirarte sin máscaras. Imagina a alguien que siempre se ha enorgullecido de ser generoso, pero que, en el fondo, siente rabia cuando no recibe el reconocimiento que espera. O a esa persona que critica constantemente la arrogancia de los demás, pero no se da cuenta de lo inflexible que es con sus propias opiniones. La sombra no es obvia, es sutil, camuflada en comportamientos que consideramos normales. Por eso, una buena práctica es observar tus reacciones más intensas. ¿Qué te irrita en los demás? ¿Qué juzgas de manera automática? Muchas veces, ahí se esconde una parte tuya que necesita ser aceptada, no rechazada. Reconocer la sombra no significa hundirse en ella, sino integrarla. Es entender que esa parte impaciente en ti puede, cuando se canaliza bien, convertirse en determinación. Que el miedo, si se escucha, puede transformarse en prudencia. Y que incluso sentimientos como la envidia pueden revelar deseos no admitidos. Tal vez aquello que criticas en el otro sea algo que quisieras lograr, pero no te permites. Jung defendía que solo podemos volvernos completos cuando dejamos de luchar contra esas partes negadas. Y créeme, cuando te permites abrazar tu propia sombra, un peso enorme se disuelve. Es irónico pensar que, muchas veces, gastamos dinero en cursos y terapias intentando mejorar, cuando la clave de la transformación está en aceptar lo que ya está aquí. No se trata de conformarse con los defectos, sino de entender que tienen algo que enseñarnos. ¿Qué parte de ti está siendo ignorada mientras te esfuerzas por parecer suficientemente bueno? ¿Cuántas máscaras usas para encajar en estándares que ni siquiera tienen sentido? El verdadero desarrollo personal comienza cuando te das cuenta de que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Claro, no es un proceso cómodo. Hay días en los que el autoconocimiento se siente más como un golpe en el estómago que como una revelación iluminadora. Pero, poco a poco, esa honestidad trae ligereza. Las relaciones mejoran porque dejas de proyectar en el otro lo que es tuyo. Las decisiones se vuelven más auténticas y la vida fluye de una manera más genuina. ¿Y sabes qué es interesante? Cuanto más aceptas tu sombra, menos poder tiene sobre ti. Lo que antes te dominaba se convierte en solo una parte de ti, ni buena ni mala, simplemente humana. Y aquí surge la pregunta: si nuestra sombra tiene tanto que revelarnos, ¿por qué nos resistimos tanto a mirarla? ¿Miedo de lo que encontraremos? ¿O temor a lo que tendremos que cambiar después? El viaje hacia el interior de uno mismo no es fácil, pero es uno de los más liberadores. Al final, quien se permite ver sus propias tinieblas también descubre su propia luz. Y es precisamente en ese punto donde el dolor y la sombra se encuentran. Ambos son invitaciones para que te veas por completo. Pero, ¿cómo transformar ese dolor en algo que realmente tenga sentido? Escuchar el dolor para transformarlo.
Escuchar el dolor es, para muchos, un concepto extraño. Al fin y al cabo, ¿cómo se escucha algo que solo parece gritar incomodidad? Pero ahí está la clave de la transformación. El dolor no quiere ser silenciado, quiere ser comprendido. Es como un niño que llora. Mientras lo ignoras, el llanto se intensifica. Cuando lo acoges, se calma. Lo mismo sucede con esa opresión en el pecho o esa ansiedad que aparece sin previo aviso. Y, al contrario de lo que se suele pensar, escuchar el dolor no significa hundirse en él. Significa preguntar, ¿qué quieres decirme? Esa pregunta tan simple puede abrir puertas a descubrimientos que ningún consejo externo podría ofrecer. Existen diversas maneras de dialogar con el dolor. La reflexión en silencio es una de ellas. ¿Has tenido ese momento en el que te permite sentarte con un café, lejos del ruido, y simplemente observar lo que sientes? Puede resultar incómodo al principio, pero con el tiempo, se vuelve liberador. Otra herramienta poderosa es la escritura. Poner en papel todo lo que pasa por tu mente, sin censura, ayuda a dar forma a lo que antes era solo un torbellino de emociones. ¿Cuántas veces te has sorprendido con cosas que ni sabías que sentías hasta que las escribiste? A veces, las palabras traen claridad donde antes solo había confusión. La terapia también es un camino eficaz. Hablar con alguien que sabe escuchar y hacer las preguntas adecuadas puede abrir nuevos ángulos sobre problemas antiguos. No se trata de buscar soluciones predefinidas, sino de descubrir respuestas que ya estaban dentro de ti. Y si el dinero es un obstáculo, hay otras alternativas. Grupos de apoyo, conversaciones sinceras con amigos de confianza o incluso prácticas como la meditación guiada pueden ayudar. Lo importante es no seguir acumulando. El dolor ignorado se convierte en una carga, y cargar ese peso en soledad es agotador. ¿Un ejemplo práctico? Imagina que cada vez que recibes una crítica, sientes rabia. En lugar de reprimirla o explotar, detente y pregúntate, ¿por qué esta crítica me molesta tanto? Tal vez toque una inseguridad antigua o un miedo a no ser lo suficientemente bueno. Al reconocer esto, la reacción cambia. El dolor se convierte en información, no en enemigo. Lo mismo ocurre con esa tristeza al final del día o ese cansancio que parece más intenso de lo normal. Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo descuidada? A veces, simplificar tu vida no significa hacer menos, sino escucharte más a ti mismo. ¿Y tú, alguna vez has intentado dialogar con tu dolor? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir no solo alivia, sino que también ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos en este camino. Métodos simples pueden generar grandes cambios. Reserva 5 minutos antes de dormir para cerrar los ojos y preguntarle a tu cuerpo dónde sientes tensión. Si notas un nudo en el estómago, imagina que pudiera hablar. ¿Qué diría? ¿Parece extraño? Tal vez. Pero sorprende darse cuenta de cómo el cuerpo guarda respuestas que la mente racional intenta ignorar. Otra práctica es escribir preguntas específicas como ¿qué es lo que más me está agotando últimamente? ¿O qué personas o situaciones están drenando mi energía? Respuestas honestas pueden revelar la necesidad de establecer límites, cambiar rutinas o incluso replantear relaciones. Superar la adicción a buscar distracciones para evitar sentir es un reto, pero un reto que vale la pena. Es más fácil sumergirse en el celular, en las redes sociales, gastar dinero en compras impulsivas. Pero, en el fondo, todo eso solo posterga lo que realmente necesita ser enfrentado. El desarrollo personal implica la valentía de estar contigo mismo sin filtros. Y cuando te permites ese espacio, te das cuenta de que el dolor no era un monstruo, sino una señal. Ignorarlo es como conducir con el tablero del coche advirtiendo que algo anda mal y simplemente tapar la luz de alerta con cinta adhesiva. ¿Funciona? ¿Por cuánto tiempo? Lo curioso es que, al escuchar el dolor, muchas veces disminuye. No porque desaparezca mágicamente, sino porque se siente acogido. El cuerpo y la mente entran en sintonía, y lo que antes era un grito se convierte en un susurro. En ese proceso, el autoconocimiento se profundiza. Empiezas a reconocer patrones, a identificar desencadenantes emocionales, y sobre todo, a actuar con mayor consciencia. La vida se vuelve más ligera, no porque sea más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el dolor puede enseñarnos tanto,
¿Cómo podemos transformar este aprendizaje en algo que no solo nos sane a nosotros, sino que también inspire a otros? De la herida a la sabiduría. Es curioso pensar que las heridas que más duelen son precisamente las que más enseñan. Carl Jung hablaba del arquetipo del sanador herido, la idea de que quien ha sufrido y enfrentado su dolor tiene una capacidad única para sanar y ayudar a los demás. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para comprender el sufrimiento que alguien que ya ha estado allí? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, yo pasé por eso y sé cómo se siente? Hay algo poderoso en esa empatía que nace de la experiencia real. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que puede ser un puente hacia la sabiduría. El dolor, cuando es acogido y comprendido, se transforma. Mira cuántas personas han encontrado un propósito después de momentos difíciles. Alguien que superó una pérdida y hoy ayuda a otros en situaciones similares. O aquella persona que, tras superar una adicción que la consumía, se convirtió en un ejemplo de superación para quienes aún luchan. Este es el ciclo de la transformación. La herida que antes parecía insoportable se convierte en un faro que guía a otros. Y no es necesario ser un experto o un terapeuta para marcar la diferencia. A veces, un consejo sincero o una palabra de aliento pueden tener un impacto mayor de lo que imaginamos. Tu dolor, una vez entendido, puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para no rendirse. Transformar el sufrimiento en crecimiento personal requiere, ante todo, la disposición de aprender de la experiencia. Y este aprendizaje no surge automáticamente. Es necesario preguntarse, ¿qué tiene esta situación para enseñarme? ¿O cómo puedo usar esto a mi favor? En lugar de quedar atrapado en el papel de víctima, ¿qué tal verte como alguien en proceso de evolución? Las heridas pueden dejar cicatrices, sí, pero las cicatrices también cuentan historias, de resiliencia, fortaleza y superación. Simplificar tu vida emocional pasa por este camino de reescribir la narrativa. En lugar de esto me pasó a mí, pensar esto pasó para que yo aprendiera algo. Hay quienes usan el dinero como una vía para anestesiar el dolor. Compras impulsivas, viajes planeados en momentos de crisis, fiestas para olvidar los problemas. Todo esto puede brindar un alivio temporal, ¿pero realmente resuelve algo? El verdadero tesoro está en lo que haces con la experiencia, no en lo que intentas usar para silenciarla. Jung defendía que enfrentar el dolor es lo que nos hace completos. Y cuando te permites atravesar el proceso, sentir, cuestionar, transformar, te das cuenta de que lo que parecía un final era, en realidad, una invitación a un nuevo comienzo más consciente y auténtico. Los ejemplos prácticos están en todas partes. Piensa en alguien que pasó por una bancarrota y en lugar de rendirse ante la desesperación, decidió estudiar educación financiera y ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. O aquella persona que, tras años lidiando con ansiedad, desarrolló sus propios métodos de autocuidado y ahora comparte esos aprendizajes. Es como convertir las piedras del camino en escalones para subir más alto. El sufrimiento, cuando no se comprende, aprisiona. Pero cuando se usa como herramienta, libera. Lo que estás viviendo hoy puede ser tu mayor fortaleza mañana. Curiosamente, muchos descubrimientos valiosos surgen cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos. La aceptación no es resignación, es claridad. Es comprender que el dolor forma parte del proceso de maduración. Y en este proceso, la empatía florece. Quien ha pasado por el dolor sabe reconocer en los ojos del otro la misma lucha. Así es como se construyen conexiones genuinas, no en la pretensión de que todo está bien, sino en la honestidad de compartir vulnerabilidades. La filosofía nos recuerda que la sabiduría no solo está en los libros, sino en las experiencias vividas con conciencia y el corazón abierto. Esta transformación no necesita ser grandiosa para tener valor. A veces, pequeños actos hacen toda la diferencia. Enviar un mensaje de apoyo, escuchar a alguien sin juzgar, compartir una historia personal. Son gestos simples que pueden tocar profundamente la vida de alguien. Y no necesitas haber superado todo para inspirar. La belleza está precisamente en el camino, en la trayectoria en desarrollo. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros está listo? Todos estamos aprendiendo, tropezando y levantándonos. Y en ese proceso es donde reside la verdadera fortaleza. Entonces, si las heridas pueden ser fuentes de sabiduría, la pregunta es, ¿qué puedes hacer con lo que ya has vivido? ¿Cómo pueden tus cicatrices no solo fortalecerte a ti, sino también ayudar a otros a sentirse menos solos? A veces,
El mayor regalo que puedes ofrecer al mundo es tu historia, contada con verdad, empatía y el coraje de haber enfrentado el dolor y haber elegido aprender de él. Pero, ¿y si este dolor no fuera solo una lección personal? ¿Y si también fuera una invitación a replantear nuestra relación con la vida y con los demás? ¿Y si el dolor, ese que has intentado evitar toda tu vida, fuera en realidad un aliado disfrazado? Suena extraño, ¿verdad? Pero la verdad es que, en este viaje de autoconocimiento, se hace evidente que el dolor nunca llega sin razón. Aparece para sacudirnos, para sacarnos de la zona de confort y revelar lo que estaba oculto bajo capas de distracción y rutina. ¿Cuántas veces tuviste que perderte para, finalmente, encontrarte? La vida tiene esas ironías. Lo que parece ser una maldición, cuando se acoge, se convierte en el mayor regalo. Carl Jung decía que solo se ilumina a aquel que es capaz de enfrentar su propia oscuridad. A lo largo de este camino, te das cuenta de que tu relación con el dinero, con las personas e incluso con el tiempo cambia. Cuando el dolor es acogido, se disuelve y deja espacio para elecciones más conscientes. No se trata de no volver a sufrir nunca más, eso sería utópico, sino de sufrir con propósito. Sufrir para aprender, para crecer, para convertirte en alguien que pueda mirar atrás con orgullo por su propio recorrido. Porque cada cicatriz cuenta una historia. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que se recuerde tu historia? ¿Como alguien que huyó de sus propios fantasmas o como alguien que los enfrentó y convirtió el dolor en sabiduría? Transformar el dolor en un aliado no requiere grandes pasos. Comienza con pequeños gestos, una conversación sincera contigo mismo, un diario donde plasmes tus emociones, un momento de reflexión antes de reaccionar. Imagina cuántas decisiones precipitadas podrían evitarse si escucháramos más lo que sentimos. ¿Cuántas palabras hirientes podrían haberse evitado? Desarrollar esta escucha interna no solo simplifica tu vida, sino que también la llena de autenticidad y ligereza. Porque, al final del día, vivir alineado con quien realmente eres, y no con lo que otros esperan de ti, es una de las formas más puras de libertad. Y si algo nos enseña la filosofía es que las grandes transformaciones no nacen en la comodidad, sino en los sacudones de la vida. Son ellos los que nos obligan a repensar decisiones, relaciones y caminos. Es en la incomodidad donde el alma se expande. Y, curiosamente, cuando dejas de luchar contra el dolor y comienzas a acogerlo, te das cuenta de que no tenía que ser una carga tan pesada. El desarrollo personal no es un destino final, sino un viaje constante. Un viaje que vale la pena, no porque sea fácil, sino porque es genuino. Así que, la próxima vez que la vida te sacuda, recuerda, el dolor está ahí para mostrarte algo que quizás hayas olvidado. Escucha, pregunta, aprende. Tu historia se está escribiendo ahora, en las pequeñas decisiones del día a día, en los encuentros y desencuentros, en las lágrimas que caen y en las risas que llegan después de la tormenta. Y quién sabe, tal vez sea precisamente esa mezcla de luz y sombra lo que hace que la vida sea tan fascinante. Al final, el dolor no es un castigo. Es un recordatorio de que estás vivo, de que sientes, de que te importa. Y si eso no es una señal de que hay algo dentro de ti que merece ser explorado con más cariño, ¿qué lo sería? Permítete sumergirte en este viaje. No para volverte perfecto, sino para volverte completo. Porque, al final del día, eso es lo que realmente buscamos. Ser quienes somos, sin miedo, sin máscaras. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿El dolor ha tocado tu puerta? Tal vez sea momento de abrirla, invitarlo a un café y escuchar lo que tiene que decir. Puede que el próximo capítulo de tu vida esté esperando precisamente esta conversación. La herida que llevas dentro a menudo trae consigo un mensaje importante. Algo que, si lo escuchas con atención, puede guiarte hacia un camino de sanación y transformación. Pero entender ese mensaje es solo el comienzo del viaje. ¿Y si te dijera que hay un paso más allá? Que, en lugar de solo escuchar ese dolor, puedes aprender a soltar el peso que carga. Soltar para liberarte, para avanzar más ligero y consciente. Si esto resuena contigo, he dejado la pantalla final un vídeo que te ayudará a dar ese siguiente paso. Esto es lo que ocurre cuando te permites soltar, Carl Jung. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.